Tenemos que agradecer muy sinceramente la participación, la compañía esta noche de la diputada al Congreso Nacional Guadalupe Valdés, una destacada dirigente social y político que ha tenido un rol estelar en el Congreso Nacional y en la vida política, porque es una de las personas que ejerce la política con un sentido de responsabilidad social y pública, con una ética a toda prueba. En fin, muchas gracias, Guadalupe, por tu compañía. Debo decir que Guadalupe es también de las que rinde cuentas cada año de sus actividades, incluso por el periodo completo ha rendido cuenta a la sociedad dominicana que la eligió diputada. Ella es diputada nacional, en la lista nacional. Va por el partido Alianza por la Democracia, la APD. Alianza por la Democracia. Muchas gracias por tu compañía. Invitamos a Guadalupe para ver si dejamos claro lo que pasó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para ser más específicos esta semana, con la aprobación de un proyecto sobre la interrupción del aborto en casos específicos, acorde con lo planteado por la observación del presidente Danilo Medina al Código Penal que había aprobado el Congreso Nacional semanas atrás. Guadalupe, hay confusión, ¿cómo fue? Primero, vamos a ver si nos esclarece qué es lo que se aprobó en definitiva. Bueno, lo que se aprobó fue un texto que presentó el licenciado Abel Martínez Durán, presidente de la Cámara de Diputados, para modificar lo que estaba contenido en el Código Penal, en los artículos 107, 108, 109 y 110, que fueron observados por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Lamentablemente se ha generado una gran confusión en todos los sectores y en la República Dominicana en torno a un tema que nosotros consideramos pudo haber sido resuelto con mucha claridad el pasado martes en la Cámara de Diputados, si hubiera primero cumplido con el procedimiento que mandaba, que era primero someter la observación presidencial del licenciado Medina Sánchez, que es una observación que ha sido argumentada con un enfoque de derechos y también con el respeto a la dignidad de las mujeres a decidir en una situación tan importante como es cuando su salud corre peligro o cuando es violada. Pero sácame de una confusión, porque eso es de las confusiones que hay. ¿No era obligatorio conocer la observación que hizo el presidente a la ley, al Código Penal? Sí, justamente, es que primero debió conocerse. ¿No se sometió a votación? No, se sometió conjuntamente la observación con un texto que no había sido conocido por todos los legisladores en esa sesión, que fue leído al final de la sesión, cuando ya se iba a someter a votación, y que no se había hecho un estudio detallado de lo que implicaba cada uno de los articulados y la forma como estaba siendo modificado. O sea que este proyecto que se aprobó con modificaciones en 4 artículos del Código, no se le entregó por escrito previamente a los diputados. No, por lo menos a todos los diputados del hemiciclo que formamos parte, no se nos simplemente entregó. A la hora de votar se votó la observación y se leyó entonces estas 4 modificaciones. Y se sometió a votación en una situación bastante confusa. Yo considero que un tema tan importante como este de los derechos de la mujer no debió ser sometido a una situación de tanta confusión. Si vemos hoy mismo lo que están planteando en estos días que acaban de pasar, después de que se aprobó esto, el sector de los médicos dicen que con eso que se aprobó no pueden salvar la vida de ninguna mujer, porque están conminados a ser sometidos judicialmente a penas de 2 a 4 años y de 4 a 10 años en el artículo 108. Eso sí está muy claro, eso sí está específico.
Dice el artículo 108, penas a profesionales médicos o parteras, los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, así como las parteras que, abusando de su profesión u oficio, causen o ayuden a causar el aborto, serán sancionados con 4 a 10 años de prisión mayor. Entonces, eso no era lo que se esperaba, eso no es lo que dice la observación presidencial. Bueno, lo que pasa es que después dice, y también penaliza a la mujer, ¿verdad? Si los hechos incriminados en los artículos 107 y 108 de este código causan la muerte de la mujer, el culpable será sancionado con 10 a 20 años de prisión mayor. Esa es la segunda modificación. Entonces viene una tercera, un párrafo. No, una tercera, el artículo 110, eximentes. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas hasta donde sea posible. Sí, eso fue... ¿Quién lo va a determinar? Que se agotaron o no se agotaron todos los medios científicos. Bueno, justamente, y después viene un párrafo. El párrafo dice, la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o el originario en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial. Bien. O sea, eso es una promesa de una ley posterior. Claro, cuando eso está muy claro en los argumentos que envió el presidente de la República en la observación al Congreso de la República, lo que teníamos que hacer era asumir las 3 causales que se habían planteado en el Código Penal y remitir el tema a un reglamento, a un protocolo, cómo esto se iba a aplicar. Un protocolo que tiene que ser hecho por las instancias competentes, que es, por ejemplo, el Ministerio de Salud, para saber cuál es el protocolo que se lleva en caso de violación o de incesto, y también el propio Ministerio Público. Derivar el tema a una ley especial significa seguir postergando el debate y seguir lesionando los derechos de la mujer, en este caso, a su dignidad. Cuando una mujer es violada, se está generando un acto de violencia cruel contra una mujer. Igualmente cuando y más cruel si además le han implantado un ser humano o un proyecto de ser humano que ella no ha querido. Es decir, a la fuerza se le ha implantado. Claro, este es el tema de la dignidad de la mujer, lo que está en juego, de sus derechos. Entonces yo creo que la Cámara de Diputados no tenía derecho a derivar esa discusión para, lo que queda, incluso para un año electoral. Sí, lo que queda claro es que hasta que esa ley especial no se apruebe, está absolutamente penalizado el aborto. Sí, así lo estamos. Aún en esos casos Así que se busca, que el presidente buscaba eximir. Así es. Es así, eso está claro. Que si es una promesa de que en una ley especial se va a establecer un protocolo para justificar algunos casos. Sí. Pero ahí no se menciona cuando la vida de la madre está en peligro. Porque esto está en el primer artículo, en el 107. Porque ahí es donde dice que se salvarán las 2 o 3. Bueno, el artículo 107 dice salvo lo previsto en el artículo 110, es decir, ahí se refiere a que tendrían que salvarse las 2 vidas hasta donde sea posible. Exactamente. Y eso es otra interpretación. Así es. De que alguien tendría que interpretar si se intentó o no se intentó salvar las 2 vidas. O sea, estamos hablando de una legislación muy compleja y confusa. Y muy confusa. Cuando el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia plantearon que el tema de la observación presidencial se resolvía colocando en los artículos respectivos observados por el presidente un párrafo de excepción, y ya con eso se hubiera resuelto el tema, con una redacción clara, sencilla y que respetaba la observación presidencial, pero desde una perspectiva de derechos de la mujer. No se hizo así. No. Bueno, también se ignoró un proyecto que tú habías sometido
tú habías sometido desde el debate un proyecto de ley, lo sometí por escrito. Sí, ¿se le dio a todos los legisladores? Sí, desde el inicio de la sesión, que fue el jueves 11, porque la sesión del jueves 11 y la del martes de esta semana es la misma sesión. Sí, fue la continuación. Fue la continuación, porque justamente se prevé que las observaciones presidenciales se conocen en una única sesión. Y entonces nosotros al iniciar los debates introdujimos una propuesta, lo hicimos por escrito, en el formato incluso que tiene previsto la Cámara de Diputados para esto, y al estar en el sistema de información legislativa, todos los legisladores la podían tener, además de que yo la leí en viva voz, pero también fue distribuida a través de los medios de comunicación. ¿Y esa propuesta no se tomó en cuenta a la hora de redactar esta? No, porque hubiera... ¿Y esta fue solo del presidente de la Cámara de Diputados, él solito, que la presentó? Bueno, él se reunió con las comisiones especiales del Congreso. Eso tendrá él que precisar. O sea, no se sabe. Sí. No, es probable que haya sido la propuesta concertada en el bloque del PLD, pero yo no tengo... Él no lo dijo. Él no lo dijo. No lo dijo, yo no tengo la información así. Bueno, hay otra confusión y es muy importante, que es de la derivada de de si se necesitaba una mayoría cualificada de las 2/3 partes por ser una ley orgánica o el Código Penal, o si para ratificar o para desechar las observaciones del presidente. Y hay otra confusión más, si debe ir al Congreso Nacional, porque al Senado, porque hay algunos que dicen que ya con la aprobación de la Cámara de Diputados, en este caso, que hay precedente en una materia de observación, no tendría que ir al Senado. Pero vamos a ver, la primera de las dos. ¿Se requería o no se requería una mayoría especial para aprobar esto? Bueno, en las dos sesiones anteriores en las cuales se aprobó el Código Penal anteriormente, la mayoría que se colocó fue una mayoría de las 2/3 partes, y así lo dice el acta de votación de cuando se aprobó el Código Penal en la Cámara de Diputados. En esta ocasión se le colocó a las modificaciones a el Código Penal, que debían ser solo sancionadas por una mayoría simple de la mitad más uno. Y esto no puede ser, porque estamos hablando de una ley orgánica, es el Código Penal, que además afecta derechos, como es el derecho, por ejemplo, a la libertad, y entonces, al ser una ley orgánica, el artículo 112 es muy claro que cualquier ley orgánica tiene que ser votada por las 2/3 partes, la ley y sus modificaciones. En este caso, debe de ser votada por las 2/3 partes. Bueno, porque es que al aprobarse el Código Penal con las 2/3 partes, este proyecto que se ha aprobado ahora modifica artículos del Código que se había aprobado por 2/3 partes, pues por lo tanto tendría que ser por las 2/3 partes también. Exactamente. Porque una minoría no puede modificar a una decisión de una mayoría en una misma ley. Exactamente. Pues, sin embargo, no se interpretó, no se vio así en la Cámara. No. Porque se dio por aprobada sin las 2/3 partes. Sí, y se le colocó, o sea, el formato de votación de la Cámara de Diputados tiene un formato en el cual dice tipo de mayoría que aprueba la ley, y ahí las instancias técnicas de la Cámara de Diputados colocan si es una mayoría o si son las 2/3 partes. A las dos votaciones anteriores se le puso que eran las 2/3 partes. En esta ocasión se le colocó que era solamente la mitad más uno, lo cual no puede ser. La Cámara de Diputados no puede modificar la institucionalidad establecida de acuerdo a las particularidades en un momento determinado o a los intereses que haya en un momento determinado. La institucionalidad tiene que ser respetada siempre y en todo momento. Bueno, aquí yo tengo el protocolo de votación de cuando se sometió en segunda lectura el 1 de abril del 2014 en la Cámara de Diputados, y dice tipo de mayoría 2/3 de los presentes, dice. Después, en el 18 de noviembre,
sometido a votación el proyecto en única lectura, dice dos terceras partes de lo presente también. Justamente. Y ahora, en la última... Perdón, esa segunda, la del 18 de noviembre, era para conocer la modificación que le había hecho el Senado de la República. Exacto. Y que la devolvió a la Cámara. Exacto, fueron dos terceras partes de lo presente. En cambio ahora, el 16 de diciembre, este martes pasado, dice tipo mayoría, mitad de lo presente. O sea, sí modificaron ahí. Obviamente. Y eso es tú entiendes que es una irregularidad institucional. Bueno, yo lo entiendo, pero lo dice la institucionalidad de la Cámara de Diputados, lo dicen sus propios protocolos de cómo está en el sistema de gestión legislativa, en el CIL. Cualquier ciudadano puede acudir al sistema de información legislativa y darse cuenta de esto que nosotros estamos señalando aquí. Al someterse aquí modificaciones a 4 artículos del Código, incluyendo un párrafo adicional, pues se modifica el Código que había sido aprobado por 2 terceras partes, por lo tanto se requeriría ahora las 2 terceras partes y no se hizo así. Es decir, que hay un problema institucional con lo que se aprobó en la sesión de este martes, el martes. Bueno, el otro asunto que está en debate, Guadalupe, es si debe de ir ahora al Senado. En la Cámara de Diputados han sorprendido diciendo que no, que ya con esto se da por aprobada la ley. No puede ser porque en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hay precedentes con respecto a más de 10 observaciones que ha hecho el presidente de la República después del 2010, que fue cuando se aprueba el presente texto constitucional, y en todos los casos en los cuales se aprobaba la observación en la Cámara de Diputados o en el Senado, era remitida a la otra Cámara. En todos los casos. En todos ¿Y de dónde han sacado ahora que no se requiere enviarlo a la otra Cámara? Bueno, porque estamos haciendo interpretaciones particulares de la Constitución y de la propia práctica que tiene el Congreso de la República. ¿Por qué tenía que ser remitido o por qué tiene que ser remitido al Senado de la República? Porque hubo modificaciones en la Cámara de Diputados con respecto al contenido que se había aprobado en el Código Penal en ambas cámaras. Y cuando hay modificación a una ley, y en este caso ya el Código Penal era una ley porque había sido aprobada en las 2 cámaras, esas modificaciones tienen que caminar, tienen que transcurrir el mismo procedimiento. Claro, porque implicaría que se da vigencia a una ley que no aprobó por completo el Senado, nada más aprobó una parte, estas modificaciones no las ha aprobado. Además de que la Constitución es muy clara que nosotros tenemos un Congreso que es bicameral, significa que ambas cámaras tienen que aprobar la ley. Pero ¿y de dónde han sacado eso? ¿Quién es el autor de ese absurdo? Porque pareciera que están dejando abierto una brecha para que declaren inconstitucional la ley, lo que ya de antemano han anunciado que van a ir al Tribunal Constitucional. Bueno, justamente yo creo que todo esto que se ha dado, toda esta confusión, todas estas interpretaciones particulares que se dan, no es justo para nosotras las mujeres, para una causa tan importante en cuanto a los derechos de la mujer y para un tema que ha tenido un debate de gran madurez. Ha habido avances importantes en la sociedad dominicana en cuanto a el posicionamiento con respecto a la importancia que tiene que se reconozcan los derechos de la mujer a decidir cuando su salud corre peligro, en caso de un embarazo donde hay malformación del feto o en casos de violación e incesto. Este tema debió resolverse de manera concreta y sin tantos subterfugios que puedan dar lugar a situaciones de inconstitucionalidad de la ley, pero también de que no sea una ley validada por todos los sectores y por nuestra propia... ¿Y tú crees que hubiese conseguido las 2 terceras partes el proyecto de ley? Porque esa es la otra pregunta. Hay alguna gente que dice, bueno, pero entonces no se hubiera aprobado nada, porque ni 2 terceras partes lo hubiesen aprobado, ni 2 terceras partes lo hubiesen rechazado la
observación presidencial. ¿Cómo tú ves ese razonamiento? Bueno, es que para eso se hacen los acuerdos y se hacen los procesos de llegar a lograr esa mayoría. Yo considero que con la calidad de la observación presidencial, con los debates y el posicionamiento que hubo desde sectores importantes como fueron, por ejemplo, los planteamientos de la ministra de la Mujer, de la ministra de Salud Pública, de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, el Colegio Médico Dominicana, las mujeres, las organizaciones de mujeres, sectores de la Iglesia a favor de los derechos de la mujer, organismos internacionales, también el Congreso, los y las legisladores tenemos que abrir nuestra actuación a escuchar lo que considera la sociedad, hacia dónde hay que caminar. No se puede legislar para satisfacer a un sector, sino a las grandes mayorías. ¿Y qué hacer ahora entonces? Tú entiendes que tienen que mandarlo a la otra Cámara, pero ¿qué hacemos con el otro aspecto de que nada más no se aprobó por la 2/3 partes y parece que la requería la 2/3 partes? ¿Qué hacemos entonces ahora? ¿Qué propuesta tú tienes, Guadalupe Valdés? Bueno, yo considero que la propia Cámara debe de revisar su propia actuación. Hay una mayoría de las dos principales fuerzas políticas de este país que pueden tomar una decisión y expresar su defensa de los intereses de las grandes mayorías del pueblo y que legislan por un compromiso y por una convicción y que se puede lograr la mayoría. Si sumamos la mayoría del PLD, que tiene 93, 95 legisladores, y la mayoría de la fuerza, la segunda fuerza mayoritaria entre el PRD y el PRM, y hay una confluencia de voluntad política, de respeto a la institucionalidad, de respeto a los derechos de las mujeres, se logran las 2/3 partes. Además, hay legisladores como yo. ¿Tú piensas que se debe volver a discutir en la Cámara? Debe de volver a tratarse. Pero no hay sesión pendiente ahora mismo ya de la Cámara este año y probablemente la legislatura termina a mediados de enero, casi después terminan las fiestas. Sí, pero el Congreso, la legislatura está abierta hasta mediados de enero, que es cuando termina. ¿Tiene que haber una convocatoria del presidente? A partir de que se cierre la legislatura, a mediados de enero, cuando se cumplan los 150 días. Pero de aquí a enero se puede convocar. En cualquier momento el presidente... Bueno, pero van a decir que ya estamos en fiestas navideñas. El presidente de la Cámara de Diputados puede convocar o también Y eso no debería de convocar el presidente a 2 o 3 constitucionalistas para discutir eso francamente ahora antes de que sea tarde y después le objeten la ley por improcedente digamos, procedimental. Así debería de ser. Hay expertos constitucionalistas como Cristóbal Valdés Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, como Olivo Rodríguez Huertas, que tienen planteamientos muy claros con respecto a esto. Yo considero que la Cámara de Diputados tiene que mejorar su desempeño legislativo y esto se hace cumpliendo la norma, porque nosotros somos lo que hacemos la norma. Entonces no podemos violar nosotros mismos la norma porque eso va en contra de la institucionalidad y de la imagen del Congreso de la República. Bueno, muchísimas gracias a Guadalupe Valdés, diputada al Congreso Nacional. Y ustedes ya ven lo que es la coherencia, la razonabilidad, la lógica del pensamiento. Guadalupe está en favor de lo que se promete en esta ley, es decir, de que se despenalice la interrupción del aborto, del embarazo en algunas circunstancias muy específicas que se han debatido, pero ni aún así acepta que el procedimiento no sea el correcto, el que indica la Constitución y el reglamento interno de la Cámara de Diputados y del Congreso. Porque si lo hiciera en esta ocasión, tuviera que hacerlo en todas las otras en las cuales se viola el procedimiento. Y después no podría protestarlo cuando lo violen para otra cosa. No, hay que tener calidad moral para siempre defender lo que consideramos y el respeto a la institucionalidad y las normas es fundamental. Muchas gracias, Guadalupe, por estar presente en el Congreso Nacional y en nuestras vidas. Muchas gracias a ustedes.